Buenas tardes, nos encontramos en Fundo Fierro y vamos a entrevistar en esta oportunidad. Disculpe señor, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes. José Antonio Prado Macera. Un gusto, Buenas José. tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a proceder con las preguntas. Dígame, sí. ¿Qué entiende usted por costos de producción en su negocio? Costos de producción. Todo tipo de artículo que uno elabora que en base a materiales como por ejemplo el trabajo en cuero, es de uso de forma artesanal, pero desde que comienzas a comprar el material para elaborar el producto, y luego tienes que sacar los costos del producto, del material para producir, desgaste de maquinarias, porcentaje de pérdida, porque todo cuero pierde. O sea, un cuero no viene ya cuadrado, no viene ya hecho. Entonces, si tú vas a marcar, por ejemplo, esta superficie, supongamos que este es un cuero. Este cuero tiene patas, tiene cola, cabeza, entonces tienes que comenzar a trazar. Trazas y te van quedando retazos. Eso es desperdicio de material. También va dentro de los costos de producción, sale dentro de los presupuestos de los artículos ya terminados. Y luego pues viene horas hombre y la ganancia, ¿no? Correcto, bien. Consiguiendo con la pregunta, ¿cree usted que es importante tener un método de medición de costos de producción? Por supuesto. ¿Por qué? Tiene que haber ese control, porque el problema se suscita cuando comienzas a comprar productos, materia prima para elaborar productos y luego no sabes cuánto te costó, cuánto tiempo te demandó, cuántas horas, cuántos materiales. Por ejemplo, en el cuero se utiliza cuero, tintes, pegamentos, y como son en pequeñas cantidades, uno muchas veces no le toma importancia. Pero cuando ya son mayores cantidades y cuando es continua la producción, te vas dando cuenta que esa lata de pegamento, por ejemplo, se te acabó muy rápido, ¿no? Si tú no has sacado los costos de producción, nunca vas a saber cuánto verdaderamente necesitas para volver a invertir y volver a fabricar la misma cantidad de productos, ¿no? Correcto. Consiguiendo con la tercera pregunta. ¿Considera usted necesaria la elaboración de una adecuada estructura de costos de producción? ¿Por qué? De hecho que sí, es que si no tienes una escala de lo que estás utilizando para producir, nunca vas a saber cuál es tu ganancia ni cuál es tu inversión, cuál es tu capital y cuál es la ganancia que llevas, ¿no? Correcto. Consiguiendo con la cuarta pregunta. ¿Cómo se mide la productividad en su empresa? La productividad, bueno, en nuestro caso nosotros somos dos personas que trabajamos esto, no tenemos una empresa con muchos obreros porque lo nuestro es exclusivamente artesanal y trabajamos de todas maneras dos, ¿no? Entonces al trabajar dos personas nuestros costos de producción son mínimos a excepción de los gastos que ya antes te he dicho, ¿no? Te he explicado, me parece. Sí, correcto. ¿Cómo se controlan los principales elementos de costos de producción? Por ejemplo, mano de obra, materia prima y costos indirectos de fabricación. Claro. ¿Y cuál es usted considera el más importante? Dentro de la importancia económica, generalmente es la adquisición de materiales, pero la importancia de elaboración de un producto es la ocupación de horas hombre, porque esto es trabajado artesanalmente y a mano. Nuestra especialidad es esa, trabajar a mano. Correcto. ¿Usted ha diseñado una definición particular de competitividad? Coméntanos al respecto. En realidad, buscar competitividad o crear un cuadro de competitividad es de acuerdo a la calidad de lo que produces. Competir con determinado tipo de productos, cosas que uno hace como artesano, hay otros artesanos que elaboran. Entonces, ¿cuál es la manera de evitar que haya más competencia ilegal? Es siendo más competente, siendo más productivo y más creativo. Entonces no es tan sencillo decir, no, yo le agarro el producto de este señor y lo elaboro al toque, ¿no? Y nosotros somos muy versátiles. O sea, si hoy día nos ves hacer esto, mañana nos vas a ver hacer botellas, nos vas a ver hacer otras cosas. Entonces, en cuestión de competitividad de mercado, nuestro mercado es
prácticamente un mercado cautivo, porque las artesanías son trabajos, son obras de interés propio de turistas, no solamente extranjeros, sino nacionales. Entonces, para ellos, nosotros hacemos determinado tipo de cosas y la competitividad reside en la calidad de lo que hagas. Correcto. ¿Cuál es el factor principal que define la competitividad en su empresa? ¿Por qué? Perdón, vuélveme a repetir que... ¿Cuál es el factor principal que define la competitividad en su empresa y el por qué? En una sola palabra, calidad. Correcto, es lo más principal. ¿Cuál cree usted que son los factores que inciden en la competitividad de su empresa? La variación, la exclusividad, ¿qué te digo? El acabado, diferentes cosas, diferentes. Bueno, para concluir con la última pregunta, ¿considera usted a los costos de producción es un factor necesario para elevar la competitividad? Por supuesto que sí. Correcto. Por supuesto que sí. Para concluir, ¿cuál fue la motivación que usted les incentivó a elaborar estos diseños tan hermosos que en estos momentos nos está mostrando? Bueno, más que nada la afición de ver cosas diferentes trabajadas con las manos. O sea, no tanto lo que puede darte la ciencia con la tecnología, la mecánica y cosas así, sino la exclusividad del trabajo del hombre en relación con el material, en relación con lo que quiere hacer. Porque esto no es solamente estudio, aprendes, puedes ir a un instituto, puedes aprender, puedes estudiarlo, te pueden enseñar, pero si tú tienes verdaderamente ganas de hacerlo y tienes afición a hacerlo, entonces el resto es secundario. Luego la práctica comienza a dar frutos, ¿no? Porque comienzas haciendo cosas muy primigenias, pero luego, bueno, creo que vas avanzando de acuerdo a cómo vas elaborando cosas, ¿no? En sí, ¿cuántos años de experiencia lleva? 56 años. 56 años. Muchas gracias, eso sería todo por la Para servirlo.